el libro de Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4. Hermanos, ahora comenzamos el capítulo 4 del libro de Lucas. Aquí es el Señor es llevado por el Espíritu Santo para ser tentado en el desierto. La tentación del Señor Jesucristo pasó precisamente antes de que Él comenzara su ministerio público y después de su bautismo. El Señor se bautizó e inmediatamente, dice la Escritura, llevado para el desierto para ser tentado. Y este pasaje tiene bastantes cosas que enseñarnos a nosotros. Hay mucho que vamos a aprender en él y vamos a estar en él por lo menos unas 2, quizás o 3 semanas en este pasaje. Es de tan importancia que no solamente está en el libro de Lucas, también está en el libro de Mateo y también está en el libro de Marcos. O sea que la tentación de Jesucristo fue algo muy importante que los escritores y el Espíritu Santo nos lo han querido dejar a nosotros. Hay mucho que podemos entender nosotros de este pasaje, no solamente entender por qué Jesucristo fue tentado, por qué Jesucristo pasó por aquí, pero también tenemos muchas enseñanzas personales, muchas enseñanzas que nosotros podemos sacar de él. Entonces ya lo leímos con las hermanas, ahora le voy a pedir por favor que inclinen su rostro, vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pido que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, nos instruyas con tu palabra. Perdona si en algo yo quedo corto, perdona, Señor, si en algo yo no tengo la capacidad, Señor, o si en algo yo te he fallado. Pero en esta hora yo te pido que sea tu Santo Espíritu, por medio de tu palabra, quien edifique tu pueblo. Que nuestras mentes sean renovadas, Señor, y que nuestros corazones y nuestro espíritu sean refrescados por medio de tu palabra. Y que salgamos de aquí con una mente diferente y con un corazón fortalecido, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, como ya leímos el pasaje, quiero entrar de lleno. Y lo primero que quiero que entendamos de este pasaje es por qué es que nuestro Señor Jesucristo pasó por la tentación. Es bien importante que entendamos que nuestro Señor, aquí en el capítulo 4, tenemos 3 tentaciones que Él pasó, pero no fueron las únicas. Si nosotros vemos al final del versículo 13, el versículo 13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, dice, se apartó de Él por algún tiempo. En nuestro Señor Jesucristo, el diablo vivió toda su vida atacándolo a Él. Aquí tenemos esta tentación y tenemos realmente las últimas 3 tentaciones en el día 40. Pero la Escritura nos dice que el diablo se apartó temporalmente de él, porque toda la vida el diablo estuvo tratando de destruir a Jesucristo. Incluso cuando nosotros leemos al principio en el libro de Mateo, cuando Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, fue Herodes quien dio la orden, pero el diablo estaba metido en eso. El diablo sabía perfectamente quién era Jesucristo. El diablo sabía perfectamente quién era Jesucristo y por eso que el diablo toda la vida, no solamente aquí, pero también continuó después de esto. Aquí dice claramente que el diablo se apartó de él por algún tiempo. El Señor tuvo una lucha contra Satanás toda la vida, pero lo importante es esto: toda la vida venció. Toda la vida nuestro Señor Jesucristo resistió todas las tentaciones en toda su vida. Las tentaciones de adolescente, las tentaciones de adulto, los ataques del diablo. Nuestro Señor Jesucristo vivió una vida completamente santa, nos dice la Escritura. Pero también Él vivió en tentación toda una vida. Pero en toda esa vida fue victorioso. No perdió ni una. No perdió ni una. Ahora, el Señor también nos enseña a nosotros que no solamente Él fue tentado toda su vida, y nos enseña en la Escritura que Él fue tentado para poderse también compadecer por nosotros. Ya lo vamos a ver. Pero la Biblia nos dice también que nosotros, los seguidores de Él, también seremos tentados toda nuestra vida. También nosotros experimentaremos esto. Ahora, el problema es esto, de que los cristianos debemos de estar preparados. Los cristianos debemos de reconocer cuando la tentación viene del diablo,
Y también debemos de estar preparados para resistir al diablo y también poder vencer. La Biblia dice en Efesios capítulo 6 versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que hay muchos ataques que nosotros estamos experimentando, muchas cosas que están pasando espiritualmente. El diablo está interesado, así como el diablo estuvo interesado en estropear la obra de Dios, y por eso es que atacó a Cristo, y lo atacó toda su vida lo atacó, porque estaba interesado. Hermano, no había nadie más interesado que el diablo en estropear la obra de Dios en Cristo. No había nadie que supiera mejor que el diablo quién era Jesucristo. Y lo atacó, pero también ha venido atacando a todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Dice Santiago capítulo 1 versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea que las tentaciones van a venir, hermano, es parte de nuestra vida. Es parte de lo que nosotros vamos a vivir toda nuestra vida, desde que venimos a Cristo. Es más, cuando venimos a Cristo es cuando más interesado va a estar Satanás en atacarnos a nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, y tiene tantas herramientas ahora para hacerlo. Nuestros muchachos tienen el mundo entero en su mano con el teléfono y pueden tener acceso a cualquier cosa en 3 segundos. Y el diablo está muy interesado. Dice que la lucha nuestra no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados. Ahora dice también Pedro, primera de Pedro 5:8, dice: sed sabios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea que es una realidad, que así como vivió Jesucristo, y Jesucristo tuvo que experimentar los ataques del diablo a través de toda su vida, también nosotros lo experimentaremos, también pasará en nosotros. Y por eso es que es importante que nosotros aprendamos a reconocer la tentación, aprendamos también a sobrellevar la tentación, a salir victoriosos a través de ella. Dice el libro de Lucas 22, hablándole Jesucristo a Pedro, le dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, este es Pedro, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense, el Satanás pidió a Pedro para zarandearlo, y fíjense que el Señor no le dijo al Padre: no, por favor, que no lo haga. Lo dejó pasar allí, porque es parte de la vida. El Señor Jesucristo pasó por la tentación antes de entrar a su ministerio público. Y nosotros como cristianos, cuando venimos a Cristo, vamos también a ser tentados por el enemigo. Nos tienta el mundo, nos tienta la carne, pero el enemigo es algo real. El diablo está interesado en que nosotros creamos que Él no existe. Y oigan bien, nos va a tentar, va a querer ponernos piedras, va a querer hacernos tropezar, nos va a hacer querer caer. Y nosotros tenemos que entender que muchas veces cuando nosotros estamos pensando que es el hermano el que me molesta, tenga mucho cuidado que no sea una tentación del diablo. Cuando usted piensa en su corazón: yo ya no voy a ir porque tengo problemas con mi cónyuge, tenga mucho cuidado, no vaya a ser el diablo que lo esté tentando. Usted tiene que tener mucho cuidado. Cuando en su trabajo encuentra una posibilidad de poder hacer un dinero ilegalmente, tenga mucho cuidado, que esa no es una oportunidad. Ese es el diablo que lo puede estar tentando. Cuando esa persona se sonríe, cuando usted va a comprar el café y esa muchacha se sonríe bien coquetamente con usted, no es que todavía la hace, es que el diablo lo está tentando. Y nosotros tenemos de aprender a reconocer cuando el diablo nos está tentando. Dice la Escritura que nos lo va a hacer. Es una realidad que nosotros vamos a vivir, pero también es una realidad que vamos y podemos vencer. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Dice también en este pasaje, al final, en el capítulo 13, en el versículo 13, no solamente dice que fue tentado múltiples veces, pero también fue tentado en todas las tentaciones que existen. Miren lo que dice el versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado, ¿qué dice? Toda tentación. O sea que Jesucristo experimentó, hermanos, la tentación.
de todo tipo de tentación, pero siempre, siempre fue victorioso, porque es importante que entendamos una cosa: el ser tentado no es pecado, el pecado es cuando caemos ante la tentación. Jesucristo venció siempre, y la Biblia nos dice que Él venció por varias razones. En primer lugar, Él venció para poder identificarse con nosotros. Eso es lo que dice más adelante el libro de Hebreos. Acompáñenme, el hermano lo va a proyectar en Hebreos 14. Hebreos 4, 14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque tenemos un sumo sacerdote porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo, Él experimentó todo, y él como sumo sacerdote entiende también todas nuestras tentaciones. Él sabe lo que nosotros estamos pasando. Él vino y se puede identificar, pero una cosa es bien importante: Él fue tentado y probado en todo, pero en todo fue vencido. Él fue vencedor. Él venció toda la tentación. Ahora es importante que entendamos una cosa, hermanos. Cuando nosotros a veces leemos estos pasajes, pensamos equivocadamente que Jesucristo lo pudo vencer porque Él es Dios. Pero es importante entender que las tentaciones Jesucristo las venció como hombre. Jesucristo venció las tentaciones porque Jesucristo era 100% hombre. Y es importante que nosotros entendamos eso, ¿no? Que no pensemos de alguna manera: es que el Señor venció las tentaciones porque Él era Dios. No, Él dice la Escritura que Él vino y fue 100% hombre. Miren lo que dice Filipenses 2:5, dice, hasta el 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo venció el pecado y venció la tentación como hombre. Él era 100% hombre. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, hablando de Cristo, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, Él fue semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que somos tentados. El Señor Jesucristo vivió la tentación como hombre. Ahora, no tendría sentido que Él la viviera como Dios, porque Dios no puede ser tentado. No tendría sentido que Jesucristo tenía que venir y ser tentado y vencer la tentación como hombre para poder ser el Cordero de Dios perfecto, para poder Él entonces presentarse ante Dios y estar completamente perfecto, porque Él venció al diablo y lo venció toda su vida. Pero ahora bien, ¿qué es lo que nos enseña esto a nosotros, hermanos? Pues de las cosas que nos enseña esto a nosotros es algo bien importante, hermano, que también nosotros podemos vencer la tentación. Y esto es bien importante que lo entendamos, que no nos acomodemos y que pensemos que no podemos vencer. La tentación se puede vencer. Dios nos ha equipado. No hay tentación que nosotros, que podamos decir es imposible vencerla. Toda tentación es posible vencerla. Es más, eso es lo que la Escritura enseña. En 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
pero fiel es Dios, que no nos ha dejado ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermano, todas las tentaciones han sido vencidas por el pueblo de Dios también. Déjeme explicarle lo que quiero decir. Con esto no quiero decir de que usted va a vencer siempre toda la tentación, y tampoco quiero decir de que todas las tentaciones las puede vencer, pero déjeme explicárselo un poquito. Por ejemplo, supongamos de que yo tengo problemas para perdonar a mi prójimo, y ese es mi problema. Tengo rencor, y mi problema es el rencor. Yo estoy luchando con rencor y a mí me cuesta. Pero también hay miles de personas que ya vencieron eso. Tal vez una persona tiene problemas con el alcohol y él tal vez tiene, pero hay miles de personas que ya lo vencieron. Tal vez alguien tiene problemas con el sexo, pero hay miles de personas que lo han vencido. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? De que es posible vencer la tentación. Que alguien ha vencido esa tentación. Tal vez a mí me cuesta, tal vez yo estoy teniendo problemas, tal vez para mí sea difícil, tal vez el problema mío sea el orgullo, tal vez el problema mío sea los deseos, tal vez el problema mío sea el materialismo, sea cual sea, alguien ya lo venció. El Espíritu Santo a alguien lo hizo que venciera. Eso significa que las tentaciones pueden ser vencidas. Nosotros, Jesucristo venció como hombre. Jesucristo pudo vencer las tentaciones. Y al vencer las tentaciones, Él no solamente se identificó con nosotros, simplemente Él puede ser misericordioso con nosotros, pero Él también al vencer las tentaciones pudo ser el Cordero perfecto, el humano perfecto, para poder cargar con los pecados de nosotros. Él venció al enemigo y lo venció todas las veces. Aun cuando el diablo pensaba que estaba ganando, Él le venció todas las veces. Ahora quiero que vengamos, el tiempo nos va a permitir solamente ver la primera tentación. Vengamos al capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es importante notar en este pasaje que fue el Espíritu Santo quien llevó a Jesucristo al desierto. Fue el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, fue dirigido por el Espíritu Santo al desierto. También es importante notar, dice que pasó 40 días y fue tentado de diferentes maneras. El récord que tenemos en el capítulo 4 fueron las últimas 3 tentaciones. En el día número 40, según leemos ahí, dice que a los 40 días el diablo le dijo, él tuvo hambre. Y el momento en que él tuvo hambre, el diablo le dice, ¿por qué te haces estas piedras, este pan, estas piedras pan? ¿Saben? Esto es bien importante. Recordemos una cosa, el diablo no lo sabe todo, el diablo no es omnisciente, él no lo sabe todo, ni tampoco es omnipresente, y él fue creado, o sea que él no conoce tampoco el futuro. El único que conoce el futuro es Dios, él es el único omnipresente, pero el diablo sí es muy astuto, sí es muy astuto, y llega a tu vida a tentarte el día 40, cuando tienes la necesidad. Te va a tentar en ese momento. ¿Sabes cuándo esa persona va a ser bien amable contigo? Cuando te hayas peleado con tu esposo o con tu esposa. ¿Sabes cuándo es que se le va a presentar esa oportunidad de tal vez hacer algo que no debía hacer? Cuando cuando le están llamando la tarjeta de crédito. ¿Sabe cuándo? ¿Cuándo usted va a querer colgar la toalla y va a decir, ya no puedo seguir más en esta relación con mi esposo, estoy cansado? Bueno, el día 40. Y muchas veces nosotros colgamos la toalla el día 39 o a veces el día 40. Pero dice la Escritura, si nosotros leemos, dice la Escritura en el libro de Mateo,
que después de que pasó toda la tentación de nuestro Señor Jesucristo, vinieron ángeles y lo atendieron. ¿Sabe qué pasa? Que siempre llega el día 41. Y a veces nosotros nos damos por vencido el día 40. Y no aguantamos, nos damos por vencidos. Decimos, ya no puedo más, ya no aguanto a esta mujer, ya no aguanto a este hombre, ya no aguanto mi situación económica, me voy. Y cuando estamos pensando en hacer eso, es cuando, precisamente cuando el diablo viene y te tienta. Te tienta. Esa mujer que te está haciendo bien amable allá en el trabajo, esa persona, una vez más, no es que usted todavía la hace, no es que le caen bien, me han caído bien las canas. Creo que los años me han asentado bien y todavía tengo pegue. No se trata de eso. Es que esté en el día 40 y el diablo está diciendo, ¿por qué no hacemos las piedras pan? ¿Por qué no? No tiene nada de malo. Ya te están maltratando. Mira, tenés que pagar tus deudas. Esa es una oportunidad que Dios te ha puesto, llevarte ese dinerito. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el diablo es astuto y espera siempre el día 40. Ahora, pensemos una cosa, ¿cómo fue? ¿Por qué el diablo lo estaba tentando? Pensemos en la forma en que el diablo estaba tentando al Señor. Fíjese bien, que dice que el Señor el día 40 tuvo hambre. Ahora, cuando viene el diablo y le dice, y es bien importante entender una cosa, el diablo sabía muy bien quién era Jesús. Para el diablo no era un misterio quién era Jesús, él sabía muy bien. Y lo que el diablo le estaba diciendo a Jesús es, tú eres el Hijo de Dios, ya que eres el Hijo de Dios. Le está diciendo, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? ¿Por qué vas a pasar hambre? El diablo estaba, incluso en todas las tentaciones, lo que el diablo quería es que el Señor dudara del amor y de la protección de Dios, del propósito de Dios. Y por eso viene y le dice, tú eres hijo de Dios. Mira que tú eres cristiano. Y si tú eres cristiano, ¿por qué te está dejando pasar Dios por ese problema? ¿Por qué Dios permite que te pase esa pena? ¿Por qué Dios no te responde? Ese es el diablo. Y no estoy diciendo ninguna, tengo mucho cuidado con que no voy a ser tentado. Cuando viene esa persona y le dice, realmente Dios quizás no existe. ¿Por qué te deja pasar por esos problemas? ¿Dónde está el amor de Dios? El diablo viene y le dice a Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. Come. ¿Por qué te trae el Espíritu Santo aquí? Ahí están las piedras. Come. El diablo siempre va a querer o siempre va a buscar que nosotros dudemos de Dios. Él está feliz cuando usted duda de Dios. Cuando usted empieza a concebir que quizás voy a dejar la iglesia porque yo no veo la bendición de Dios. Cuidado, puede estar en el día 40. No se olvide que viene el 41. Tenga mucho cuidado cuando usted piensa en darse por vencido. Tenga mucho cuidado cuando usted llegue a esa posición que dice, ya no aguanto más a esta mujer, ya no aguanto más a este hombre. Tenga mucho cuidado con darse por vencido. Y pensar, Señor, ¿dónde estás? ¿Hasta cuándo me vas a responder? Eso es precisamente lo que el diablo quiere, que nosotros dudemos del Señor. Pero no solamente quería esto, algo bien importante también. El diablo lo que quería era, porque no hubiera tenido nada de malo de que Jesucristo hiciera pan de esas piedras. El problema es este. Nuestro Señor Jesucristo había venido aquí a la tierra para cumplir la voluntad del Padre. Nuestro Señor Jesucristo estaba aquí para cumplir la voluntad del Padre. Si nuestro Señor Jesucristo en ese momento hubiera hecho las piedras pan, lo hubiera hecho por interés personal, para satisfacer su necesidad y no para seguir la voluntad del Padre, porque el Padre lo había mandado ahí. Entonces, si Él hace eso, Él estaba haciéndolo porque Él quería hacerlo. Jesucristo nunca hizo nada por interés personal. Todo lo que Jesucristo lo hizo para la voluntad del Padre, para cumplir la voluntad del Padre. Y en ese momento Jesucristo hubiera actuado sin la voluntad del Padre. Y Jesucristo dijo algo muy interesante. Veamos cómo contestó Jesucristo. Jesucristo le contestó al diablo y le dijo, no solo de pan vivir el hombre,
Y lo que Jesucristo le estaba diciendo al diablo es, ¿sabes qué? El pan no es la necesidad más grande que tenemos. La necesidad más grande que realmente tenemos es hacer la voluntad de Dios. No necesitamos el pan más que la voluntad de Dios. El grave problema de nosotros los humanos es que nosotros creemos que la necesidad más grande que yo tengo es el pan, no la voluntad de Dios. Y por eso es que es más importante casi siempre para nosotros el pan, el satisfacer mis necesidades, el vivir mi comodidad, el tener lo que yo quiero por encima de lo que Dios quiere. Porque si en algún momento lo que Dios quiere que yo haga tengo que dejar algo, no lo hacemos. Cuando Dios me dice que tengo que mejor con esa persona que te cae tan mal en el trabajo, que seas amable y que la trates con amor, no nos gusta. No creemos porque decimos, no, ¿y por qué? Eso no me cuadra, eso no es así. Señor, ¿será que te equivocaste? No, es más importante para mí hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que Jesucristo les estaba enseñando. Y eso es lo mismo que Jesucristo nos enseña a nosotros. Porque sabe, cuando estemos en ese día 40, cuando estemos en ese momento en que usted está a punto de colgar la toalla, acuérdese cuál es la voluntad del Señor. Y le va a quedar clarito lo que tiene que hacer. Acuérdese en ese momento, cuando usted esté en el día 40, cuando llegue ese momento en que usted tiene la oportunidad de hacerle mal a esa persona. Cuando tiene todo para hacerle mal a esa persona y lo puede hacer, ese es el día 40. Recuérdese una cosa más importante. No es el pan lo más importante. No es lo que usted quiere, no es lo que usted necesita lo más importante, sino es la voluntad del Padre. El grave problema de nosotros es que nosotros queremos la comodidad por encima de la voluntad del Padre. De alguna manera es natural. De alguna manera es natural. Pero requiere de una disciplina espiritual que nosotros nos acostumbremos. Que lo más importante que hay es el propósito de Dios para nosotros. Es la voluntad del Padre. Eso es lo más importante. Y una vez más, Jesucristo venció. Jesucristo lo venció y no lo venció toda su vida. Entonces, con esto concluimos. Nuestro Señor Jesucristo vino y pasó la tentación, en primer lugar, para compadecerse de nosotros. Para entender, para que sea un sumo sacerdote que entiende. También vino a pasar toda la tentación para vencer toda la tentación y ser el Cordero de Dios perfecto que podía ir a la cruz por nosotros. Y también vino a vencer a Satanás. Lo venció a Satanás en el mismo lugar donde Israel le falló a Dios. Pero es bien interesante una cosa, ¿sabe? Que recordemos la primera tentación con Eva, ¿no? Cuando Dios viene y tienta a Eva y a Adán. Adán falló en un paraíso. En un paraíso falló Adán. Nuestro Señor Jesucristo triunfó en un desierto. ¿Y qué es lo que Satanás quería que pasara con Eva? Lo que Satanás hizo y pasó es que Eva dudó de la bondad de Dios. Vio el fruto y le dijo el Satanás, no, Dios no quiere que seas igual a Él. Y el fruto estuvo ahí, no saben por cuánto tiempo. Pero la tentación vino y vio que era bueno, que era agradable. ¿Por qué? Porque dudó de la palabra de Dios, dudó de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que el diablo estaba tratando de hacer aquí con el Señor? Que dudara de la voluntad de Dios, que dudara de la misericordia de Dios. Y eso es algo muy peligroso para los cristianos. Cuando nosotros comenzamos a dudar de la bondad de Dios, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima semana continuamos, hermanos. Vamos a orar. Padre, te pido que perdones si en algo yo me equivoqué, Padre, pero te pido que en el nombre de Cristo Jesús, tu pueblo, haya sido edificado, Señor. Perdona, Señor, si te hemos fallado en esta semana, pero te pedimos, Señor, de que nos des la fortaleza para en esta nueva semana que ahora comenzamos. Mantenernos siempre pensando, siempre con la mente en el blanco, Señor, de que lo más importante es hacer tu voluntad.
Lo más importante no es el pan, lo más importante es tu voluntad. El pan viene después. Te pido, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, de que tu palabra no regrese vacía, sino que salgamos de aquí, Señor, con una mente renovada y un corazón fortalecido. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.